sobre todo fíjate tú el mensaje que me dio la vida fue lo que yo interiormente me jodía, que era el hecho de entender que éramos un cuerpo y yo no era feliz. La vida me quitó el cuerpo, la vida me dio una conciencia, me dio un paso, una observación, y eso me hace creer que el hombre fuerte era yo, a nivel mental, no el físico. El físico se había ido. Hoy por hoy me siento más fuerte, me siento con más ganas, me siento vivo mejor, vivo más en paz, no soy esclavo de ese cuerpo. Y aún así disfruto de ese cuerpo porque obviamente me gusta estar estéticamente como estoy. Y eso se llama libertad, se llama paz. saludos a los que nos escucháis en Conectados por el Alma de Acércate Radio, la que os habla, Paloma. En el día de hoy tenemos un tema muy especial y profundo que estoy del todo segura os va a encantar. El programa de hoy lleva por título El vuelo del ave fénix. ¿Alguien se puede imaginar de lo que vamos a hablar? Bien, pues para hablar de este tema tan profundo, y ahora nuestro invitado especial nos explicará de qué va esto, nos acompaña Ismael Segura. Él es experto en eje, mente, intestino, apasionado de la bioneuroemoción. Bienvenido, Ismael. Buenas, mucho gusto estar aquí. La verdad Bueno, que para nosotros, La verdad que para mí el hecho de divulgar un mensaje tan bonito como es lo que es la vida, me emociona. bueno, es emocionante realmente entrevistar a Ismael porque además es una bellísima persona y me emociona que se emocione y nos vamos a emocionar todos. Bueno, Así que, Ismael, hoy traemos el vuelo del ave fénix y esto tiene mucho que ver contigo. Me gustaría que nos contaras, ¿estás bien? sí, estoy bien, estoy emocionado de alegría, o sea, es bonito llorar de alegría, es Claro que precioso. sí, claro que sí. Es que Ismael ha pasado por circunstancias muy difíciles en la vida que ahora nos va a contar él. Y por eso se llama este programa El vuelo del ave fénix, porque es una historia de superación que merece la vida escucharla atentamente. Ismael, ¿dónde empieza tu historia? Mi historia empieza a un niño muy, muy, muy emocional, que sigo siendo, obviamente, pero trabajado, con unas carencias afectivas de pequeñito, como muchos hemos tenido. Por mi edad, tengo 43 años, los padres trabajaban mucho, las madres cuidaban mucho de los niños. Y la verdad que en un periodo de mi vida me sentí muy solo, pese a estar muy acompañado por mi madre, pero mi madre estaba malita y entonces, obviamente, tuve unas carencias afectivas muy grandes. Como siempre digo, los padres no tienen la culpa nunca, pero sí que es verdad que la manera de interpretar las cosas desde pequeñitos nos generan ciertos traumas. Y bueno, y eso es un caminar en el cual no hay nada fortuito, siempre es algo casual que se ha creado por una mentalidad y unos patrones de conducta de unos ancestros también. Y ahí empezó una historia bueno, de cuidarme. Empiezo dedicándome al fitness, realmente me dedico al fitness, pero desde otro lugar. Pero el tema del fitness viene de inicio o cuando de repente te encuentras en una cama de hospital. El fitness viene desde un principio, que el Ajá. fitness hizo también que estuviera en ese lugar, pero también me hizo salvarme. O sea, el hecho de perderme en un físico por el hecho de creer que el físico iba a darme mi amor propio, y viene una parte del problema. Pero ese problema, siempre digo, los problemas bienes que vienen después, atrapados de injusticias, pero realmente es una justicia del ser. O sea, es un hecho de que se programa para que tú puedas trascender. Y claro, yo me pierdo mucho en el físico, en el entendimiento de que me iba a querer mucho y me dio un momento de mi vida en el cual me veo con un físico impresionante a lo que sería socialmente, a nivel social una economía solvente, con empresas, con tiendas, y esto hace generarme el síntoma del impostor, el impostor de decir, estoy ayudando a las personas, pero estoy ayudando desde un lugar que yo sé que no va a funcionar, que es el físico. Pues ahí entro en un berenjenal importante a nivel personal de ver que soy el traficante que juego con emociones a nivel simbólico, pero necesito ganar dinero. En el momento que pasa eso, obviamente el ser humano, el ser, lo que llamamos el alma, la conciencia o lo como quieras llamarlo, cada persona como sus palabras, al no estar en resonancia genera una enfermedad. El hecho de que tú no estés en sincronicidad con lo que tú eres realmente, con lo que tú sientes ese alma, él te da símbolos, en este caso, en muchos casos, en el tema de la enfermedad, de las patologías. Y bueno, y aquí entra una dinámica de una enfermedad
llamamos enfermedad lo que sería, para mí es un símbolo de un síntoma en el cuerpo, que yo no le llamaría enfermedad. Yo le llamo un símbolo, pero la gente obviamente lo etiqueta con enfermedad. Pone una etiqueta y dice, tú estás enfermo de tal cosa, que yo no creo en eso. Yo creo que el cuerpo te da símbolos y ya está. Son sensores que te ayudan a comunicar lo que tú no has sido capaz de entender. El alma te comunica con un estallido en tu cuerpo. En muchos casos muy graves y en otros casos no tan graves, en función a lo que estás aquí expuesto en la vida esta para trascender. Eso que estás diciendo es muy importante y es verdad, porque toda enfermedad se gesta en el campo emocional, en el éter, y vamos, 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 vamos a tope y de repente llega un día que zas, te pasan la factura. Tienes tal diagnóstico y ahí te cae el jarro de agua fría. Realmente somos vacío, somos un vacío. Nosotros vamos no creciendo, vamos a decrecer para reconocer el origen de lo que somos nosotros, que somos todo. Entonces, estamos en una sociedad de nacer, en nacer, en nacer, en nacer, y cada vez nos perdemos más. O sea, yo no siempre hablo de decrecer, no de crecer. Estamos en un decrecimiento personal. Estamos en una conexión con nosotros mismos. Y eso simboliza todo tu entorno y todo lo que eres tú. En tu alrededor, las personas que te van rodeando, y las enfermedades y las patologías y lo que te va sucediendo en la vida, que eso es lo más importante. Totalmente de acuerdo. Volviendo a tu historia, nos encontramos con un chavalito que tiene una situación difícil y que trabaja en el cuerpo físico para Extremo, generar extremo. autoestima y quiere trabajar para hacer, hacer, hacer y Tal cual, ganar un dinero. cada vez voy a más. O sea, tengo 5 tiendas, voy al gimnasio y quiero llegar a todo. O sea, voy a lo que sería la perfección de un ser social sin observarse, ni una claridad mental. Eso es lo que, básicamente lo que hacía. Pero ahí me pierdo muchísimo tal cual que no sé. O sea, tengo aspiraciones de ganar dinero. Es muy triste esta frase. No, es como nos educan, quiero decir, cómo se nos orienta en la vida, ¿no? Entendemos la riqueza como algo económico. La riqueza no es riqueza. La riqueza es la plenitud de lo que tú eres. Saber que tu tiempo es riqueza. Saber que compartir es riqueza. Saber que tu paz es riqueza. No es económico. Lo que pasa, estamos en una sociedad de aparentar y lo único que queremos aparentar no es nada, porque ya somos todo. Somos una Sí, unidad. entender esto, ya marca un trabajo previo, pero antes de llegar a eso, tú estás ahí en la vorágine de hacer, 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 de ganar dinero, de abrir tiendas, de tener. ¿Y qué sucede con Ismael? Sucede que a mí me genera, estoy en un momento de mi vida en el cual estoy delegando mucho en mi mejor amigo. Este mejor amigo de repente me dice que quiere dejar la tienda, o sea, obviamente mi mano derecha, o sea, la persona que a mí me sostenía en el hecho de que yo pudiera crecer. Entonces me veo en un berenjenal en el sentido de que digo, ¿y ahora qué va a pasar? Fue a nivel personal mío y a nivel de decepción del sentimiento de la persona se va, me deja aquí tirado y no entiendo nada. Al cabo de unos días, me entero que mi vecina de al lado me dice: "Ismael", se llamaba Sergi el chico este, "Sergi se va porque se va a casar y se quiere montar una tienda". Me siento tan decepcionado y tan con tanto odio interno que me hace, un dolor increíble de barriga. O sea, algo al punto de que las noches las pasaba en una bañera, con agua calentita porque no podía dormir. O sea, era como no digerir todas esas emociones que me estaban pasando. Y el problema era que encima, la chica esta que me lo dijo, digo: "Por favor, no le digas nada, que te lo he dicho yo, porque no quiero que se enfade conmigo". ¿Qué pasó? Me tragué todas esas emociones y no las solté. Y eso fue como una mala digestión, una comer mucha comida y que no pudieras ir al lavabo. Esto parece muy simbólico, pero esto es lo que pasó. Lo que pasó fue que tuve almorranas y esas morranas, bueno, hay gente que tiene muchas almorranas por el estrés, aparte se fisuraron. ¿Qué pasaba? Si almorrana ya te cuesta ir al lavabo, pues cuando tienes fisuras, el ano se te cierra más por el dolor. ¿Qué pasa? Entonces fui menos al lavabo. Entonces, aquí llega un proceso de un mes como mira, yo juraría, y es algo simbólico también, ahora con el curso de milagros lo estoy entendiendo, yo estuve entre 30 y 40 días, no sé exactamente. La Biblia habla mucho de 40 días, cuando estás en un momento trascendente, habla siempre de los 40 días del desierto, habla de una serie de patrones en el cual te hace
simbolizarte lo que estás procesando. Yo estuve 30 o 40 días que no me podía, que una de las frases que le dije al médico, una de las veces que fui a la urgencia fue: "Si yo tengo que vivir así, prefiero morirme". O sea, que tenías un dolor terrible. Era un dolor que yo le dije al médico: "Si yo salgo", o sea, fui 4 o 5 veces, y a la quinta vez le dije: "Si yo salgo del hospital por mi madre, que yo me suicido". Es que no era vida eso. Yo para vivir así prefiero suicidarme. Era algo insoportable. La gente que tiene brotes de cronicolitis ulcerosa o cualquier brote heavy lo entenderá. Entonces, en uno de esos procesos, fui 5 veces a urgencias, cada vez me decían una cosa diferente, que si hacía dieta, que si era una pasa, todo eso obviamente no tiene mucho lógico porque llevaba 14 años haciendo dietas y sabía perfectamente cómo funciona un cuerpo a nivel analítico y a nivel digestivo. Llegó un momento que, bueno, a la quinta vez le dije: "Si yo salgo", como bien he dicho antes, "si yo salgo aquí me tiro por un balcón, o sea, no puedo más". Entonces me ingresaron, curiosamente, a las 24 o 48 horas me desmayo. Me desmayo. Tengo una perforación del colon y ahí empieza una historia. Empieza una historia que me desmayo, entro en coma 20 días y cuando me despierto de esos 20 días, aparezco en una bolsa. Durante esos 20 días puedo asegurar a la gente que está a punto de morirse que es un lugar maravilloso y mucha paz. Tengo 43 años, bueno, 42, y jamás he sentido esa paz. O sea, se está muy cómodo. Pero sí que es verdad, en ese momento, la vida seguramente tenía algo para mí. Y casual, o casualidad, como hablamos siempre, en ese mismo hospital está mi hermano, en el mismo hospital, con su mujer, naciendo su primer hijo. Su primer hijo y el primer nieto de mi madre, y mi primer sobrino. Y eso fue lo que me hizo quedarme aquí. El hecho de que durante esos 20 días de coma mis padres me decían: "Ismael, que tienes que no conocer a tu sobrina, que va a nacer". Y es curioso en ese momento la fortaleza de una madre, que es que su hijo esté muriendo y su nieto esté naciendo y se sostenga ahí, al punto que a mí me hizo renacer. ¿Tú cuando estabas en coma podías escuchar a tu madre? Sí, tenían 15 minutos al día en la UCI y me hablaban porque, como ya sabéis, se dice mucho en las películas y bueno, todo el mundo sabe que en el coma, pues lo que realmente te hace sostenerte en este mundo terrenal, porque se está muy bien. El tema es que se está muy bien ahí. Es el hecho de que las personas terrenales, las que estamos aquí, nos sostengan. Porque ¿Tú si no, crees que es necesario, Ismael, que cuando alguien está en coma le dejen estar más tiempo que esos 15 minutos al día? a esas personas, yo creo que es lo justo. O sea, es lo justo porque tú trasciendes durante 20 días una conexión conmigo mismo, de entender qué es la paz, que es evadirte del cuerpo físico y la sociedad y de todo. Porque cuando tú estabas en coma, ¿dónde estabas? En la UCI. Pero Me no sé refiero a dónde. nivel de consciencia. No, no, a nivel consciente estaba en ningún lugar, estaba en el éter. Tú bien lo has dicho antes. Eso, Estaba eso, en el, eso es lo que es- quiero que me cuentes. estaba en el vacío, me da igual todo. Me daba igual. Ese es el Pero tema. te veías a ti mismo flotando por ahí, estabas... Yo recuerdo, y la gente que, bueno, que haya pasado por una sensación parecida, a lo mejor lo ha vivido, yo recuerdo una sintonía de música que no te sabría reconocerla ahora mismo y tener una mujer en los pies de mi cama. Yo en ese momento pensaba que era el demonio. Voy a hablar claro. Yo pensaba que era el demonio o, bueno, la sombra, como quieres llamarlo, la persona que se me iba a llevar. Pero después entendí que fue la persona que me salvó. Figúrate las creencias aprendidas que tenemos, que claro, nos hacemos una película sobre la vida y la muerte que luego resulta que no es nada de la peli que nos han contado. Tenemos Y, miedo a la muerte y es lo que más cerca de la muerte y es donde más en paz he estado. y entonces tenías esta mujer que tú al principio no sabías quién era No. y solamente te acompañaba, te Sí, hablaba. no, estaba ahí, simplemente estaba ahí. ¿Qué pasa? Yo como pensaba, obviamente mi creencia de ahora y lo que yo he aprendido en estos 8 años no tiene nada que ver en ese momento. Yo pensaba que era el demonio, era que se me llevaba y cerraba los ojos para no verlo por el miedo. Como si yo cerrando los ojos desapareciera, como los niños pequeños cuando cierran los ojos o te ponen la manta y desaparece. Y yo lo sentía así. Pero yo sé que esa persona, soy muy espiritual, lo sé, para mí fue un guía de decir: "Cierra los ojos, vive este momento, obsérvalo y crece sobre aquí". Y en esos momentos que tú estabas en coma, no sentías dolor ni nada. No sentías el cuerpo físico, Es digamos. más,
veía la bolsa y me daba, o sea, me daba igual. Y piensa que a mí no me dicen que me van a poner una bolsa. Yo me desmayo, vuelvo a la vida, veo una bolsa y es como si no me importara una mierda. O sea, no me daba igual. O sea, no, mi conciencia no estaba ahí, estaba en otro lugar. Era como si yo me viera desde otro lugar, pero que me diera que no había nada ahí. Eso pinta mucho como una experiencia cercana a la muerte realmente, cuando Bueno, no estás. básicamente a mi madre le dijeron en una semana 3 veces que su hijo estaba más muerto que vivo. Y dice: "Su hijo la única posibilidad que tiene es que está fuerte y que es joven". Pero claro, estoy fuerte y estoy joven. Pero piensa que la primera operación, bien, te puede salvar eso. Pero es que un lunes, un miércoles y un viernes con operaciones muy grandes que te abren de arriba abajo la barriga y cada vez estás más débil, claro, ahí, pues llámalo como quieras llamarlo, pero una persona que pierde de 98 kilos, 36 kilos en un mes, te puedes imaginar el cortisol y el estrés que tiene por dentro ese cuerpo para destruir toda esa masa muscular. Una cosa es la grasa y otra cosa es la carne, pero la masa muscular cuesta muchísimo más reventarla. Y eso fue lo que me sostuvo. En parte, la creencia que tuve anteriormente con el hecho del físico, 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 y ese extremo me hizo también renacer en ese momento. Porque si yo llego a pesar 70 kilos y no estoy musculado, se me lleva por delante. Entonces, esa sombra y esa luz el extremo del gimnasio me hizo mantenerme aquí y ese mantenerme aquí me hizo sostenerme en este tiempo que he crecido, porque el gimnasio me enseñó al trabajar el día a día conmigo mismo y no esperar el más allá. O sea, la unión de lo que es bueno o es malo, no hay nada bueno ni malo, es perfecto, todo. Y identificamos esto es malo, esto es bueno, no, porque lo malo de esa persona te está despertando a ti algo muy bueno. Y cuando despiertas del coma, ¿es como si esos 20 días hubieran sido minutos? Es como si no hubiera tiempo, no hay tiempo, hay paz. ¿A ti cuando te apasiona algo? Por ejemplo, ahora estamos, yo estoy hablando contigo con mucha pasión, mucha emoción, mucho. Yo no estoy mirando el tiempo. O sea, yo, mira, ahora mismo estoy mirando en 20 minutos y a mí se me ha pasado 2 minutos. Y eso es lo maravilloso, el hecho de que no hay tiempo. En ese momento contigo mismo no hay tiempo, desaparece. Claro, entonces es que estás en otro estado de conciencia literal, porque seguro que a tu madre se le hizo eterno. Eterno, eterno los días, eternos a todo el mundo menos a mí. Por eso para mí era muy fácil irme, para mí era muy fácil irme a ese lugar. O sea, tener miedo a la muerte, ¿por qué? Si es en el sitio que vas a estar más en paz. No vas a tener apego de nada y de nadie. No vas a tener apego ni de tu cuerpo, porque realmente tu cuerpo no es tuyo. ¿Quién te dice ahora que salgas por el portal de tu casa y no te atropelle un coche? Va a depender de ti. Entonces, apegarse a un cuerpo lo podemos cuidar, lo podemos mimar, pero decir que es nuestro, ¿quién es nuestro? ¿Por qué es nuestro? Porque no ha hecho una creencia que somos un cuerpo, somos algo tan pequeñito como un cuerpo, no tiene ningún sentido. Y en aquel momento, ¿cuándo despiertas? ¿Pasan 20 días? 20 días, ¿Cómo es tu curiosamente despertar? muy tranquilo, muy en paz, con ganas de salir de ahí, pero no tengo prisa. Es curioso porque yo estoy en un momento de mi vida que digo, paso a paso. Sí que es Y verdad es que ahí cuando ves que te han puesto una bolsa, sí, sí, pero al porque principio no lo claro, sí lo sabías, pero no lo sabías. no sabía ni que era una bolsa. O sea, yo no sabía nada. A mí no me dijeron: "Oye, pues tienes Crohn y cultitis ulcerosa", que ese fue la etiqueta que me pusieron, "y te vamos a poner una bolsa porque te va a pasar esto". No, no, no. A mí yo me encuentro con una bolsa, como el que tiene un accidente y cuando se despierta se tiene una silla de ruedas. Claro, a mí no fue un -100, o sea, a mí fue algo un -1000, porque yo venía del físico, de los abdominales, del del bueno, el postureo estético, y me encuentro con 58 kilos como un cadáver y con una bolsa llena de mierda todos los días. O sea, mi personaje se había ido a tomar por culo. Y entonces cuando ya tomas conciencia, ya estás más, o sea, ya estás en este plano de nuevo, ¿cómo lo vives? Porque Lo claro, es un shock el despertarte de repente y Pero sobre todo fíjate tú el mensaje que me dio la vida fue lo que yo interiormente me jodía, que era el hecho de entender que éramos un cuerpo y yo no era feliz. La vida me quitó el cuerpo, la vida me dio una conciencia, me dio un paso, una observación,
Y eso me hace creer que el hombre fuerte era yo, a nivel mental, no el físico. El físico se había ido. Hoy por hoy me siento más fuerte, me siento con más ganas, me siento vivo mejor, vivo más en paz, no soy esclavo de ese cuerpo. Y aún así disfruto de ese cuerpo porque obviamente me gusta estar estéticamente como estoy. Y eso se llama libertad, se llama paz, se llama permitirme no ir a entrenar y no pasa nada, se permite comerme un helado y no pasa nada. Porque yo sé que por mucho que bien que coma, por mucho que entrene, si la vida me hace un chasquido, me voy a ir. Entonces, es absurdo que un cuerpo no te deje estar en paz. Ese es el tema. Hombre, porque entiendes el valor del vivir. O sea, cuando uno está muy cerca de morir o comprende la muerte, es cuando valora la existencia plena, cuando vive en plenitud. Valora la existencia plena, pero para trascender, a vivir este cuerpo como experienciativo en una vida terrenal, pero para nada más. Porque ahí, en esa muerte, se está muy bien. Entonces, yo si me quedo aquí, ¿para qué es? Para experimentar y trascender ese mensaje que en el cual yo he entendido que mucha gente, por suerte, no tiene que por qué pasar. Por eso yo puedo comunicar, puedo expandir, puedo mostrarme, pero nunca voy a poder cambiar a nadie. Lo único que puedo hacer es despertar a la gente esa conciencia de lo que son. Pero ellos mismos, yo no voy a salvar a nadie. Y ese es mi mensaje y ese es lo que estoy haciendo ahora. Intentar expandir una manera de vivir y una manera de sentir para que esas personas se vean en resonancia, sí o no. Pero si le doy rabia, será bueno. Y si no le doy rabia, será también bueno. ¿Por qué? Porque verán algo diferente que le está tocando. Porque Y eso, estás hablando desde el alma, porque has experimentado muy cercana la muerte. claro, o sea, a mí le tengo que estar agradecido a ese lugar. Si ese lugar me ha hecho estar en paz, me ha hecho que todo lo que viene malo y bueno, como te he dicho antes, hemos estado hablando, me parece perfecto, me parece fascinante. Pero me parece fascinante hasta el chico que te hace la vida imposible. Porque ahí hay un mensaje. Me parece fascinante esa persona que te ayuda. Me parece fascinante. Me parece la manera que tú te sientes tus emociones. Y me parecen señales. Porque la vida te enseña a que todo dolor de barriga, dolor de cabeza, emoción, sostén esa emoción, obsérvala y mira qué quiere decirte. ¿Para qué? ¿Por qué? ¿Y para qué? ¿Por qué? Es muy importante lo que estás diciendo, porque si eres capaz de observarte hasta tal punto, puedes prevenir cosas. El, claro, el por qué viene del ego. Y el para qué viene como en los espirituales hablamos del Espíritu Santo, de Dios, de la energía, del para qué. ¿Para qué sostengo yo esto? ¿Para qué viene esta persona a mi vida? A lo mejor viene para que tú te ames más y mejor. Este narcisista, ¿por qué viene a mi vida? Porque quizá yo soy un narcisista de pensar que el amor es de una manera determinada. Y el amor, a lo mejor, de esa persona no la enseña de pequeñito. En mi caso, por ejemplo, yo no he tenido la emoción de que mi madre me abrazara, mi padre me abrazara y me diera contacto físico. Y yo no lo sé. Entonces, yo de mayor, yo no he podido hacer eso con mis parejas. Y también es amor, porque lo he hecho desde otro lugar. Lo he hecho desde cuidarlas, de estar atentos de ellas, pero eso también es amor. Entonces, el narcisismo es yo entender que el amor es hacer detalles y estar pendiente. No, el amor para otra persona es abrazar. El amor para otra persona será de otra manera. El narcisismo o las palabras vienen de la percepción de cada uno, pero no pueden ser rígidas, nunca. Eso no es amor. Pero ahora estáis escuchando a un Ismael que ya está muy trabajadito y ahí está en la senda de la evolución como todos, pero desde que despiertas hasta el día de hoy, Uf. como bien digo, hay una evolución y no todo es un camino de rosas. No, no, no. He tenido mucha rabia, mucho odio. Piensa que uno de los porqués, yo al principio era que yo veía mi enfermedad, bueno, yo tengo un intestino para gente que no sabe lo que es un intestino fuera de tu barriga. O sea, yo veo el intestino. Y yo siempre decía que yo veía al principio la cola de un demonio, porque yo era un guerrero. Y yo todas las mañanas me levantaba con una guerra, una rabia, de verme al espejo y ver la mierda esa ahí y decir, joder, hasta llegó un punto, esto tuve años, o sea, no estamos hablando de poco, a lo mejor estuve 2 o 3 años con esto, o Claro, 4. es que todo esto es un proceso y a mí me interesa mucho que nos lo cuentes, porque seguramente hay muchas personas que nos están escuchando, que están viviendo un proceso, que están en modo que no entienden por qué les pasa nada, que generan esta rabia, este dolor, y me gustaría abrir El melón.
Sí, el melón y el sendero para mostrar que hay luz, siempre hay luz al final del sendero. Entonces, por eso quiero que cuentes ese proceso cómo fue, porque claro, Pues es un proceso de mucha rabia, de mucho odio, de por qué me ha pasado a mí, básicamente, del hecho de no entender nada, del hecho de justificarme en la culpar a todo el mundo, a los médicos, a todo el mundo culpas. No te responsabilizas porque no entiendes por qué te ha pasado eso a ti. Porque eres joven, coño, comes bien, entrenas bien, tienes una vida saludable y te pasa eso y no entiendes nada. Te entra mucha rabia, mucho rencor, mucho enfado. Pero sí que es verdad que piensas, ¿y este enfado a qué te lleva? ¿A este rencor a qué te lleva? ¿A qué te lleva? A sostener una enfermedad, a creerte que tienes una enfermedad. Y no tienes una enfermedad, tienes un símbolo. Tienes un símbolo del cuerpo. Yo para entender esto me ha costado 6, llevo 8 con la enfermedad. Es curioso que la enfermedad ha ido evolucionando a favor mío en función a la conciencia que yo he tenido, al esto punto es muy importante que nos lo expliques, Ismael. ¿Cómo evolucionas y cómo va mejorando todo en función pero del cambio de cómo vas percibiendo tu todo? evoluciona en función, pero no funciona, no evoluciona la enfermedad y evoluciono yo, evoluciona la enfermedad yo y mi entorno. Piensa que yo empiezo con una enfermedad que yo me quiero quitar la bolsa, porque obviamente no quiero tenerla, pero no entiendo para qué he tenido esa bolsa. Y esa bolsa me refleja el hecho de yo expresarme y digerirme esas emociones que yo me quedo hacia adentro. En la bolsa no sostienes nada, porque el colon lo que te hace es sostener emociones. Y tú fecas cuando, bueno, cuando has digerido esos nutrientes. Yo no hacía eso de pequeñito. La simbología de la bolsa es esa. ¿Qué pasa? Yo durante un periodo de tiempo tengo mucha rabia, mucho enfado, pero llega un momento que encuentro a un terapeuta que se llama Salva Prats y me dice, Ismael, tú eres un guerrero, está bien que seas guerrero, seas luchador, que lo hagas por tus cojones, pero estás luchando contra algo que no vas a ganar nunca, contra una bolsa. Digo, el enfoque de la guerra no es la guerra, el enfoque de la guerra es la estrategia para la paz. Entonces ahí entiendo que la manera de sanarme y de estar en paz con esa bolsa, en principio no pensaba que podía dar la posibilidad que vamos a hablar ahora, era el hecho de estar en paz. ¿Y cómo era hacer la paz? Cuando tú te enfocas en una fobia o una rabia, la observas mucho, porque te da mucha rabia. Pues de ese lugar entendí que lo mejor que podía hacer conmigo era entender, no tener brotes, entender que no había inflamación, entender por qué había veces que se me hinchaba tanto el intestino. Entonces empiezo a estudiar mucho el por qué me pasó eso, el por qué se me inflama, entonces para determinar que no ocurra más. Y eso me hace estar muy en paz con ello porque me hace nutrirme, ser más profesional en un sector de la biomonoción, de la patología, de la nutrición. Y eso me hace que de pasar a tenerle odio, que sea una relación de un mejor amigo que de vez en cuando es tóxico o te da rabia, pero es mi mejor amigo. Esto va transcurriendo los años, han pasado 7 años más o menos, o 8. Y curiosamente el médico al principio no me quería operar. Y yo hace un año le dije, yo no soy el Ismael de hace 8 años, en ninguno de los casos, no tengo la misma edad, ni pienso igual, ni tengo la misma conciencia. Yo me quiero operar. Dijo, ya Ismael, pero tú tienes una etiqueta de una enfermedad y por esos símbolos y esos síntomas no te podemos operar. Digo, bueno, tú dime lo que tú necesitas y yo te lo muestro. Y llevo un año, estoy haciendo un año ahora, me han hecho un montón de pruebas y las analíticas salen mejor que mucha gente normal, sin bolsa. ¿Por qué? Porque le he puesto conciencia a esa alimentación, le he puesto conciencia a esa manera de pensar, le he puesto herramientas a esa mente de estrés, porque muchas enfermedades autoinmunes, muchas enfermedades vienen del estrés y de la ansiedad. O sea, es maravilloso el estructurarte y el conectar contigo mismo y con todos los símbolos que te da la vida para poder llegar a lo donde tú quieras llegar. Y en este caso, estoy a falta de una prueba que el día 15 de diciembre lo sabré y supuestamente de no poderme operar a tener el 100% que me operen. Es más, Cuando Ismael habla de operar, está hablando de quitarse la bolsa que le ha algo, acompañado, le ha sostenido. claro, lo que me ha sostenido para entender el mensaje, si no, la bolsa llegaría a estar igual ahí. Pero lo bonito de esto no es lo que yo piense. Lo bonito de esto que al principio el médico me decía, no, Ismael, esto no, porque claro, por eso. Me ponía todo trabas. La última, hace 2 meses que tuve la reunión con él, me dijo,
Bueno, y si pasa esto, pues hay esta solución. Y si pasa esto, hay esta solución. Desapareció en su cabeza el hecho que no pudiera operar. Del decir no puedo operarte de ninguna manera a decirme cualquier posibilidad que ocurra que no se pueda operar se solucionará. ¿A qué quiere decir esto? Que mi estado de conciencia ha hecho conectar con ese pensamiento de sanación, con ese pensamiento de poder acompañar a personas a que por sí solas se sanen y no se ¿Qué pongan has hecho en este tiempo, Ismael, para expandir tu estado de conciencia? mucha observación y ningún juicio. Entender que todo viene a ser perfecto y que todo viene a enseñarte algo. Ese es el mayor mensaje para que una persona evolucione a nivel de estar en paz consigo mismo. Porque en el juicio en cualquier juicio no puede haber paz, ninguna. Y todo lo que te reflejas y todo. Yo siempre hablo de que estamos en una vida de eco y ego, perdón, eco y espejo. Todo lo que resuena, todo lo que te escuchas, te da rabia, todos esos mensajes, esas palabras, todo hay un mensaje de estar en paz y de despejearte con las personas que te rodean. Y ahí está el crecimiento de una persona, el crecimiento, como quieran llamarlo. Pero el hecho de trascender las cosas, de observarlas, de disfrutarlas, pero tanto lo bueno como lo malo, en lo bueno es maravilloso la gente, pero en lo malo, en una enfermedad, en un cáncer, en cualquier momento que el médico te dice vas a fallecer en 2 meses, ahí está. Ahí es tu momento que cuando más vives. Ahí está el momento cuando esa patología desaparece. Ese cáncer que continuamente se va acelerando, se para. Yo no hablo de enfermedades que se curen, yo hablo de inhibir una enfermedad, que esa enfermedad desaparezca. Todos tenemos las mismas enfermedades. Unos las activan y otros las desactivan. Pero tu responsabilidad es desactivarlas o inhibirlas. Si tú inhibes una enfermedad, por mucha etiqueta que te ponga el médico, no tienes esa enfermedad porque tú no la nombras. La gente habla de Crohn porque tiene brotes de Crohn. Si tú no tienes brotes de Crohn, no tienes Crohn. Tú tienes cáncer si tienes el síntoma del cáncer. Si tú ves que el cáncer no evoluciona, ya no tienes cáncer. Tu creencia hará que te mueras de cáncer o que te sanes. Porque tú manifestarás eso. Es tan importante entender que el ser humano tiene el 80% de su sanación en la mano. Hay estudios que hay gente que le ha dicho el médico que tiene cáncer, equivocarse y morirse de cáncer. Y esto, También pasa al revés, mi hermana de alma le detectaron metástasis y la autosanó también. pero seguramente porque puso conciencia, le puso observación. O sea, Sí, sí, el sí. el tema no es lo que te dicen, es lo que tú te dices a ti. ¿Desde qué lugar te lo dices? Ese es el tema, ¿desde qué lugar te lo dices? No lo que tú te dices. Porque si tú te dices, tengo una enfermedad y yo me quiero sanar esta enfermedad y quiero analizar la estructura de esta enfermedad y qué tengo que cambiar para que esa enfermedad se sane a nivel epigenético de nuestros ancestros, de entender de información por qué ha venido esa enfermedad y entender qué puede regular esa enfermedad para que no se sostenga a nivel alimenticio y a nivel psicológico y a nivel de información de los antecesores que hemos tenido, hasta una tercera o cuarta generación, imagínate. Ahí tengo mucha información, porque realmente somos información, no somos un cuerpo, somos información. A ti te mira con un microscopio y eres una información, eres una energía, no eres nada más. Entonces, Que ya es nosotros, mucho, que es muchísimo, ¿eh? Ser eso. claro, Somos campos de información, estamos así rodeados es. de información. Tú miras algo y no estás mirando algo. Entonces miras una información que has entendido y a ti te han explicado para qué sirves, qué estás mirando, pero lo que tú miras es una información. Y es importante que para generar uno su propia información, que también pueda romper con creencias aprendidas y vaciarse del todo para volverse a llenar y a crear. Ismael, llegamos, nos queda muy poquito tiempo para terminar el programa. Ya sé que se pasa volando, Pues lo pero mismo que hablaba antes. me gustaría que nos explicaras en qué momento estás ahora mismo, después de estos años que a mí me parece una historia de superación preciosa, la de Ismael, y me gustaría que nos contaras a qué te dedicas, qué haces en tu día a día, qué has creado, qué es esto del ave fénix. Tal y como iniciábamos el programa con el vuelo del ave fénix, ese vuelo del ave que renace de sus cenizas. Pues realmente he buscado las palabras más simbólicas para todo el mundo que más o menos se entendiera. Y bueno, yo trabajo el plan Ave Fénix. Se trata de un plan en el cual integro la psicología, la alimentación y el entrenamiento, entre otras cosas, y hago un seguimiento a esa persona en el patrón de entender por qué ha llegado a ese lugar. O sea, no hablo desde el persona que está obesa, hablo desde por qué estás obesa, para qué estás obesa.
Hablo desde una epigenética, hablo desde una bioneuromoción, que me baso en eso, hago una terapia de 1 hora para entender a esa persona por qué está en esa situación. Y desde ese lugar despertarle a ella misma su educación de quién es ella, porque yo no tengo su solución. Yo tengo mi caja de herramientas para ofrecértela y que te puedas despertar en esa evolución de ti misma. Desde un lugar de sanación y de enfermedad, en un lugar de una sanación psicológica, que eso te perdurará en la vida. O sea, no me gusta hacer una dieta, un entreno o una terapia de psicología. Me gusta que esa persona haga un curso de vida, haga un curso de vida de entenderse a sí misma. Y lo bonito de esto es que no te recuerden como el preparador o el coach o nada, que te recuerden como un amigo que te ha acompañado a despertarte a ti misma. Porque yo no quiero ser el salvador de nadie. Porque si yo soy tu salvador, me vendrás a mí a que yo te salve. Y yo no quiero que te salve yo quiero que te salves tú. Porque es la única manera de trascender en tu día a día y aprender que te está volviendo al día a día. Si no, siempre dependerás de mentores, de psicólogos, de entrenadores, y no se trata de eso, se trata de entenderte a ti. En cada momento observarte para que tú puedas coger la herramienta que yo te he ofrecido, para que entiendas para qué sirve cada herramienta. Y eso es lo maravilloso. Hacer consciente el inconsciente para evolucionar, que es a lo que Yo venimos. siempre digo, cuando el consciente, o sea, cuando el consciente le haces conciencia, el inconsciente lo hace milagro. Y es así, porque tú vas a ir con tu creencia, con tu manera de ver el mundo, con tus gafas de ver. Yo explicarte cómo lo he hecho yo no te sirve, porque tú no eres yo. O sea, dentro de mí hay una información tuya, porque somos información, pero yo no tengo tus gafas de ver. Yo no puedo mirar como tú miras. Yo te puedo enseñar cómo miras tú y de qué lugar lo miras. Y que eso es muy importante, porque el qué haces con lo que te pasa y cómo percibes lo que sucede es el todo, es ese punto para hacer ese gran cambio. Como dice nuestro amigo Jorge, ¿no? Todo fiel, el exterior es el fiel reflejo del interior. Y eso es lo más bonito. Es que somos eso, ya está, es que no hay más. Nos perdemos muchas veces en el hacer y no hay que hacer nada, porque ya lo somos. Ya somos todo. No se trata de nacer, se trata de estar en paz con uno. Muchas gracias, Ismael. ¿Quieres decir algo para despedir esta entrevista? Además de facilitar tus redes sociales o dónde te pueden localizar si hay alguien que está interesado en contactar contigo. Pues yo la verdad que a mí ha sido un placer estar aquí. Me encanta la manera que tú comunicas, la manera que llevas las cosas, desde ese lugar que a veces cuesta tanto entenderlo de una manera sencilla, que es lo más bonito de la vida. Yo siempre hablo que trabajar con tecnicismos cuando unas personas no, cuando quieres llegar a mucha gente, pues es poco beneficioso para nadie. Y bueno, y encantado de estar aquí y que para cualquier cosa, los oyentes, tú y ya sabes que yo encantado. O sea, para mí esto de, como digo siempre, siempre el ser, servir al ser y aprender del ser. Esto es lo maravilloso de la vida. No hay ¿Cuáles más. son tus redes sociales, Ismael? Pues Ismael Segura en redes sociales, que es donde estoy más activo. Ahí cuelgo mucho contenido gratuito en el cual no hace falta ni que me contraten. Y que bueno, sobre todo que encantado de que esas personas contacten conmigo porque seguramente yo también aprenderé mucho de ellas. Que esto es lo más bonito. Cuando tú enseñas, también aprendes de enseñar. Y realmente es como una sincronicidad, como un molino que genera energía a través de todos. Y eso es lo más bonito del mundo. Y lo más bonito a mí profesionalmente y personalmente. Si no, no tendría sentido mi trabajo. Muchas gracias, Ismael, y gracias a todos los que nos estáis escuchando. Ya sabéis que si queréis volver a escuchar este programa, podéis hacerlo en Acércate Radio o en las plataformas digitales como iVoox o nuestras redes sociales. Nos escuchamos la semana que viene. Un abrazo fuerte. Hasta luego.